Hola, estamos acá en el sitio del Suceso Podcast en un nuevo capítulo y como siempre lo que queremos es entregar una conversación entretenida, una visión sobre temas de delincuencia, de seguridad y del sistema de justicia. Soy Francisca Bert. Soy Alejandra Humada y juntos llevamos bastante tiempo metidas y trabajando en estos temas de seguridad pública y justicia. Y hoy queremos hablar de un tema que no está normalmente dentro de nuestros temas de conversación, pero que es de importancia crítica en estos tiempos y este es el sistema penitenciario. Y antes sí, mencionar a nuestro auspiciador, CIO Invest, inversión experta en activos alternativos con alcance global. Y también mencionarle, muy importante, a la editorial La Pollera y agradecerle porque nos ha enviado varios libros que vamos a tener en futuras conversaciones. Sí. Algunos de ellos vamos a comentarlo con algunos de sus autores, pero agradecerle mucho porque la línea editorial de La Pollera es muy interesante y tiene libros que realmente valen la pena leer. Bueno, entrando ya en materia, como bien decía la Ale, de las cárceles en el fondo no hablamos regularmente, ¿verdad? Y sabemos que tenemos problemas de sobrepoblación, problemas de violencia, problemas de crimen organizado, ¿verdad? Tanto que se dice que las bandas que operan dentro de las cárceles, etc. Pero lo cierto es que no son problemas nuevos. No, el sistema penitenciario en Chile hace un montón de tiempo tiene problemas estructurales de hacinamiento. Está la situación de los propios gendarmes que están sometidos a condiciones extremas de trabajo, a escasez de personal y también hoy en día presiones constantes del crimen organizado. Entonces, queremos conversar, y muchas gracias Pablo por estar acá esta mañana, para profundizar de este tema con Pablo Carvacho, abogado, doctor en Derecho, ¿verdad? Y director de Investigación y Desarrollo del Centro Justicia de Sociedad de la Universidad Católica y profesor también de la Universidad Católica, quien hace mucho tiempo que trabaja en los temas de realidad penitenciaria chilena, en políticas de seguridad, políticas públicas, reinserción. De hecho, ayer Pablo escribió una muy buena columna en La Tercera, sí. Así que podemos recomendar también que la lea. Y escuchar con atención, en el fondo, esta conversación, porque finalmente puede ser un tema que metamos bajo la alfombra, pero que siempre nos va a rebotar. Así que... Pablo, para empezar esta conversación, queríamos situar esto en una foto actual. Cuando nosotros hablamos de crisis penitenciaria, ¿de qué estamos hablando exactamente? Muy buenos días y gracias por la invitación, Fran y Ale. Cuando hablamos de la crisis penitenciaria, yo diría que estamos hablando de un sistema penitenciario que no está siendo capaz de cumplir sus misiones. Básicamente, para mí la crisis tiene que ver con eso. Las instituciones, por ley, generalmente tienen objetivos que están delineados, que están específicamente dichos. En el caso de Gendarmería es la custodia y la reinserción social, y lo que está ocurriendo y por qué hay una crisis es porque Gendarmería no está siendo capaz de cumplir ninguna de esas dos cosas. No es capaz de custodiar adecuadamente a los internos y mucho menos es capaz de reinsertar a las personas que están privadas de libertad o que están dentro del sistema penitenciario. En tu columna de ayer, precisamente en clave electoral, ¿verdad? Que estos meses que nos quedan va a ser muy debatidos al respecto. Tú decías que, o sea, ¿cuánto pudiste detectar al revisar, por ejemplo, los programas de los candidatos, que alguien hablara en una dimensión global del problema de las cárceles en Chile? Los diagnósticos que hay del problema carcelario están muy sesgados y están muy sesgados en torno a la seguridad. Básicamente la cárcel se está entendiendo como un espacio de reclusión donde hay que contener a gente que cada vez tenemos una narrativa de que pareciera ser una gente más mala, más malvada, más incorregible, que obviamente lo podemos hablar después, pero eso se aleja de la realidad. Y entonces son diagnósticos, casi todos los programas, sobre todo los de CAST, Parisi y Kaiser, son programas que están enfocados en la excesiva o la altísima seguridad. Es decir, son programas que están construyendo, diseñando, modelando un sistema penitenciario
para una fracción muy menor de la población penitenciaria, que es la que es realmente compleja, los líderes del crimen organizado, personas del Tren de Aragua, etc. O sea, básicamente hay un diagnóstico equivocado respecto de la realidad carcelaria y la medida, por lo tanto, es exagerada o está mal enfocada porque está enfocada para una porción de la población penitenciaria. El problema de eso es que se olvida todo el resto, todo el restante 90 y algo por ciento de la población penitenciaria que no corresponde a ese perfil de complejidad. Y yo creo súper interesante esto que está diciendo Pablo, porque efectivamente nosotros lo comentamos en algunos capítulos de la temporada anterior, cuando hablamos de cárceles o de medidas de seguridad en general, estamos pensando en un sujeto único, como en un estereotipo de sujeto, que como tú comentabas. Para que la gente entienda bien, ¿cómo tú podrías caracterizar un poco la población penal en Chile? O sea, ¿quiénes son este sujeto que estamos viendo, miembro de una banda, peligrosísimo, etcétera? ¿Y quiénes son los otros, el otro universo? ¿Y cuáles son los porcentajes aproximados de lo que estamos hablando? Sí. Bueno, la población penitenciaria adulta, separemos la adulta de la juvenil, pero la adulta todavía es una población juvenil, en primer lugar. De edad joven. O sea, la gran proporción de personas que están en la cárcel es una población penitenciaria que va entre los 18 y los 28 años. Ahí tenemos un porcentaje muy superior, el 80%, me atrevo a decir, que es parte de esa población, son jóvenes todavía. Eso tiene cierta implicancia y tiene ciertas consideraciones. Primero, que siendo tan jóvenes, muchos de ellos tienen procesos de maduración y de vida incompletos. Son personas, por lo demás, que tienen sus trayectorias de vida también a medio camino, por lo tanto la cárcel lo que hace es truncar un poco esos caminos. Pero quizás lo más relevante para lo que estamos discutiendo es que el 80% de la población penitenciaria es una población penitenciaria que ha cometido un delito una vez y que probablemente no va a volver a cometer un delito. O sea, son personas de bajo riesgo, son personas que podríamos decir cometieron un delito, pero no son parte de una vida delictual o de una banda organizada, y que por lo tanto van a pasar y van a salir y nunca más van a volver al sistema penitenciario. Son personas en las que el sistema debiese enfocarse para asegurarse de que sean personas que no salgan peor de lo que entraron en términos de cultura criminal y de que tengan posibilidades futuras para abrirle caminos a vidas más prosociales. Y como ya dije, la política actual pareciera olvidar que la gran mayoría de la población penitenciaria responde a ese perfil, personas de baja complejidad, personas que han cometido delito una vez que no lo van a volver a cometer. Ayer yo buscando material para preparar esta entrevista, en una parte vi una cuña tuya que decía que cuando tú conocías las victorias de vida de las personas mirabas el delito de otra forma. ¿Eso es por qué? Porque son en el fondo las características, en la línea de lo que señalaba la Ale, de caracterizar un poco a la persona esta privada de libertad, son historias de mucho trauma, de mucho dolor, de mucha... ¿Cómo son esas historias de las personas? Sí. Yo creo que para responder eso, quiero decir una cosa antes. Yo creo que hemos construido una idea de sistema de justicia basado en la idea como de la acción racional, basado en la idea de que las personas son personas totalmente libres, autónomas, que toman decisiones sin ningún tipo de restricción y que por lo tanto hay que hacerlas responsables de las decisiones que toman. Y así está construido más o menos el sistema. O sea, somos todos libres, tomamos decisiones, somos adultos, y por lo tanto te hace responsable. Eso que está bien en principio, porque es la forma de construir una sociedad de adultos, puede ser matizado por lo siguiente, y es que la población penitenciaria, lo que el sistema recoge y termina metiendo en la cárcel son personas específicamente muy vulneradas en su historia, con historias de desventaja. Un gran porcentaje de ellos pasaron por Sename, o sea, todos ellos tuvieron estadía por Sename no necesariamente como niños infractores, sino como niños vulnerados. Sujetos de protección. Fueron sujetos de protección. Entonces, cuando uno mira las trayectorias de vida de las personas que están en la cárcel, uno se da cuenta de que hay algo que falló. El Estado, la sociedad, falló en proveer de oportunidades, falló en proteger a esos niños de contextos de mucha pobreza. Entonces, claro, cuando uno entiende eso, uno empieza a mirar el delito con otra cara y uno empieza a dudar de esta narrativa de la racionalidad, ¿no es cierto?, del libre albedrío, y uno empieza a decir, bueno, ¿cómo hubiese sido mi vida o la vida de un chileno común y corriente, no delincuente,
si hubiese tenido esa trayectoria. Y eso también tiene una consecuencia importante, que es que el Estado y la justicia tiene que ser de alguna manera reparadora de esas trayectorias. Pero nada de eso, lamentablemente, está en la discusión pública. Estamos enfocados simplemente en el castigo y en este modelo donde hay que responsabilizar a la gente. En esa como fantasía de que la persona la vamos a encerrar y nunca más la vamos a ver y nunca va a volver Claro, a la sociedad. claro, y hay un punto muy importante, la gente sale de la cárcel, o sea, sí, hay una cierta fantasía también, siento yo, de que la cárcel es un bolsón donde la gente va a quedar para siempre, y eso no es sostenible ni económicamente, ni socialmente, ni de ninguna forma. Exactamente, y ese es el drama de Bukele, por ejemplo, del modelo bukeliano, que es que tiene esa fantasía Sí. detrás. Metimos a la gente y van a quedar ahí. No hay ninguna posibilidad de que esas personas, el 99% de esas personas no salgan en algún minuto. Entonces la pregunta es cómo queremos que salgan esas personas. Por lo tanto, la forma en que se provee de justicia, la forma en que se castiga, tiene que ser tiene que ser pensada para que las personas de alguna manera sientan que cumplieron una pena justa. Porque si no, la gente sale enrabiada, sale con ganas de venganza o sale simplemente peor porque fueron años en que no recibió nada más que castigo. Desde el punto de vista institucional, Pablo, porque ya pasando un poco más a cómo se administra la situación penitenciaria, el sistema penitenciario en Chile, ¿dónde tú ves los principales problemas que hoy día enfrenta Gendarmería y la gestión penitenciaria en general? O sea, algunos indicadores que nos puedan demostrar básicamente qué es lo que nos estamos enfrentando y qué es lo que deberíamos hacernos cargo desde ya y por de pronto los candidatos presidenciales y eso. Mira, la cárcel y el sistema penitenciario es el último eslabón de una cadena, ¿no es cierto? Y esa cadena, la inicia el Parlamento. Entonces, el Parlamento ha sido el gran responsable, creo yo, del sistema, de la crisis penitenciaria que tenemos. ¿Por qué? Porque en los últimos años han hecho básicamente dos tipos de medidas enfocadas en el sistema de justicia. Por un lado, han aumentado penas en una serie de delitos, en algunos casos justificables, en otros no, pero en cualquier caso lo que han hecho ha sido incrementar este desorden del catálogo penal que tenemos, donde hay penas muy altas para algunos delitos, otras muy bajas para otros que decían tener más altas, etcétera. No hay una coherencia. Pero en rigor, en el último año lo que han hecho es aumentar más penas, es decir, más cárcel ha sido la solución para delitos que antes tenían otro tipo de salida, otro tipo de alternativa. Y lo que han hecho también, por el otro lado, es restringir las salidas de la privación de libertad. Por lo tanto, lo que están haciendo es colapsar el sistema y dejar que ese flujo que era el sistema carcelario se detenga. Entonces estamos teniendo más gente en la cárcel porque entra más y sale menos. Entonces el primer responsable está ahí en el Parlamento. Segundo, yo creo que la Fiscalía ha tenido un rol bastante malo, por no decir nefasto, en el uso y en la solicitud de prisiones preventivas para casos que no lo ameritan. O sea, claramente la Fiscalía se ha visto muy presionada y ha respondido a esa presión de una manera, creo yo, un poco populista a rato, de pedir prisiones preventivas, de mostrarse excesivamente duro en casos que no lo justificaban y por lo tanto la Fiscalía en tanto tiene la llave del proceso penal, lo que ha hecho es abrir esa llave para más prisiones preventivas y el resultado de eso es que tenemos un escenario de diseño, digamos, penal donde el Parlamento ha hecho que entre más gente y salga menos y una práctica judicial donde la Fiscalía quiere meter más gente en prisión preventiva y ahora tenemos cifras históricas de prisión preventiva en mujeres es terrible, está cerca del 50%, en delitos de droga es superior al 50%, y en el caso de la población general es de un 35%, 40% anda por ahí, si no me equivoco. Eso está muy lejos de todos los estándares razonables, de todos los estándares internacionales, etc. Pero para empeorar todo este escenario tenemos el punto de final de esta cadena que es Gendarmería. Y Gendarmería es la institución históricamente desplazada, históricamente menos vista, con menos recursos, y que más encima tiene poco control civil, digamos. Es una institución que el Ministerio de Justicia no ejerce realmente un control, pero además está mal diseñado porque es una institución de uniformada, por lo tanto, que tiene pocas capacidades para hacerse cargo de las dos misiones que tiene que cumplir.
a duras penas cumple uno, que es la custodia, pero con mucha dificultad cumple el de la reinserción social. Y Pablo, y Gendarmería en el fondo esta institución que es una institución civil y armada, eso es Sí, algo sí. que yo siempre reflexiono de que tenemos una institución civil armada. Podemos decir que uno de los problemas que está enfrentando, y lo hemos visto en las noticias, tanto de la perspectiva de la amenaza a gendarmes, de balacera en sus casas, qué sé yo, es un tema la corrupción actualmente dentro de Gendarmería, es decir, estamos viendo un problema de que los mismos gendarmes, por las razones estructurales que tú acabas de mencionar y muchas otras, están siendo parte en el fondo de la corrupción intramuros. Sí, yo creo que es un problema porque no se puede desconocer que la población penitenciaria se ha complejizado. Y se ha complejizado en el sentido de que tiene más recursos, tiene más organización y tiene más violencia, o sea, o está disponible para hacer más uso de la violencia. Eso, los presos. Los presos, la población, por muy pocos que sean, porque sigue siendo un porcentaje menor dentro de toda la población penitenciaria, sí pueden generar un gran problema, ¿no es cierto? Y efectivamente lo que estamos viendo es que Gendarmería, o no sé si está ocurriendo más o se está destapando ahora, pero Gendarmería cada vez reporta más casos de corrupción. Sí. Dentro de todo, y esto yo lo hemos visto, yo tuve acceso al listado, no me quisieron pasar los sumarios, pero hay muchos sumarios, pero son cosas menores todavía. O sea, hay cosas como un gendarme que tenía un puesto de completo, obviamente toda la facilidad para entrar cosas, desde drogas, comidas, teléfono, hay mucho de eso. No siempre es corrupción, o más bien parte como acto extorsivo y terminan ya como corrupción porque se hacen parte de redes, no sé si qué tan voluntariamente o no, pero terminan siendo parte. Yo creo que hay un problema estructural, tiene que ver con la formación en Gendarmería, tiene que ver con los sueldos, tiene que ver con la poca supervisión civil que hay sobre Gendarmería. Hay muchos factores, pero lo que para mí es claro es que Gendarmería no resiste más en este estado. Y lo que se está haciendo finalmente, que me parece una táctica totalmente errónea, es ponerle más cosas a Gendarmería. Es como una organización que apenas se la puede con lo que ya tiene que hacer y le quieren agregar otras facultades. Quieren que sea una policía, sí, de inteligencia, que sea capaz de detectar bandas criminales, pero Gendarmería no tiene esas capacidades y va a ser dispersar, agregarle una tercera función, o sea, es custodia, reinserción e inteligencia policial. A mí me parece una locura, creo que están complejizando una institución que no tiene las capacidades y que está a puertas de colapsar. Después podemos hablar de cómo se debiese reformar el sistema, pero yo creo que no va por ahí al menos. Pablo, hemos visto hace no mucho tiempo la instalación de canceladores de señales, control de las comunicaciones. ¿Qué funciona de todo esto que se presenta como tan importante y cuál es realmente el alcance de este tipo de medidas para avanzar en el control interno de las cárceles versus qué es lo que realmente se debería hacer? Mira, aquí entramos en un área media gris donde lo que sabemos nunca es muy claro. Lo que yo internamente, a propósito de entrevistas que hacemos en los estudios, de repente nos cuentan es que toda la política de señales de inhibidores de señales de celulares ha costado mucho, en parte por los gremios de Gendarmería, porque está muy instalada la cultura en Gendarmería de meter celulares. Es parte del negocio, o sea, por celulares se paga, y se paga y los gendarmes lo saben, y eso es parte de su ingreso en algunos casos. Entonces, Es parte del sueldo. es parte del sueldo. Entonces ha habido una resistencia importante de los mismos gremios. Entre paréntesis, Gendarmería tiene 12, 11 gremios actualmente, Sí, lo cual es parte brutal del problema. Y son de los más inverosímiles gremios. Hay gremios de oficiales, suboficiales, de la zona norte, sur, de Concepción, de Valparaíso, o sea... No, y con el poder que puede llegar a tener, esa No, escena es brutal, tienen- o sea, tienen tener la- el control de la población penal, armas, o sea, y es tienen la difícil capacidad de parar pensar una cárcel, sí, se tiran a huelga en una rubro tan sensible como promover este. Entonces, motines, lo que todo es el muy menú. complejo, es parte también del problema. Entonces yo creo que estas medidas no han funcionado en parte porque la misma, a ver,
yo creo que todo el problema de Gendarmería que tiene que ver, y esto se puede aplicar, por ejemplo, a no tener una ley de ejecución penitenciaria, entonces es que Gendarmería juega y parte de todos los problemas. Es una institución que está abandonada por el Estado, hacen más o menos lo que quieren, tienen poco control, entonces cuando les dicen vamos a poner inhibidores de celulares y los gendarmes dicen, chuta, no voy a poder tener mi celular, también debe haber algo de consideraciones de ese tipo, durante todo el día, de repente paso 3 días seguidos acá y no voy a tener celular, me muero, no. O sea, creo que finalmente es una institución que se gobierna sola. Y eso para las cosas buenas y malas, pero es problemático. Lo de los celulares yo creo que es necesario, o sea, no resiste más esta cuestión de que haya tanto acceso con tanta facilidad, pero es complejo porque además muchas cárceles, cuando tú inhibes, también inhibes el entorno, entonces... Sí, pues, es complicado la tecnología que funcione bien, entiendo que han habido problemas, que nunca han terminado de funcionar de manera muy, muy positiva, pero también hay intereses, ese es el problema, hay intereses institucionales, a veces más o menos legítimos, se mezcla con la corrupción, pero yo creo que son medidas necesarias porque tenemos que, creo yo, de alguna manera, enfocarnos en que la custodia sea una custodia efectiva, segmentada, realmente, donde las personas con perfiles más complejos tengan un régimen mucho más estricto, pero a veces siento que la discusión sea por otro lado, sea por la fantasía de las bandas organizadas. Hemos escuchado exdirectores de Gendarmería decir que el crimen organizado se tomó las cárceles, lo cual me parece una irresponsabilidad gigante. Entonces, tenemos que poner un poco como la pelota sobre el piso y decir, ya, tenemos que partir con lo básico, custodia, reinserción, segmentación, y creo que a veces se nos olvida que esas son las cuestiones por las que Gendarmería tiene que transitar, pero cuando empezamos a hablar de 4 cárceles de alta seguridad, yo voy a decir, vamos a terminar con edificios gigantes vacíos. Eso quería preguntarte, porque hemos tocado el tema del crimen organizado y tú mismo decías hace un rato que hay que reconocer que se ha complejizado de alguna manera la población penitenciaria y por ende la delincuencia, digamos, en general. Entonces, ¿cómo es cuál es la visión que tú tienes respecto al tema del crimen organizado y cómo está impactando en el sistema penitenciario? Y cómo hacer un correcto diagnóstico de lo que tenemos, porque finalmente el discurso del crimen organizado es un discurso que es funcional para tener más plata, para tener más presupuesto, para tener en el fondo más fiscales, para tener, lo único que nunca, la Defensoría nunca llega a tener más defensores, pero también debería, ¿verdad? Si está todo más complejo. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico de eso? La mirada en el fondo respecto al crimen organizado y cómo rebota esto. Creo que diste en un tema que es central para entender Gendarmería. Y que Gendarmería, en el fondo, y esto lo estudié en la tesis del doctorado, hice una revisión de los últimos 60 años de Gendarmería, entrevistando a gendarmes muy, muy viejos, que ahora tienen 90 años, y históricamente Gendarmería ha vivido siempre buscando legitimidad social. O sea, como que es una institución tan vista en menos, y ellos lo saben, ellos mismos se tratan como el hermano pobre, las Fuerzas Armadas, que ellos siempre están en esta búsqueda por legitimidad. Entonces, obviamente, cuando se instala la idea de crimen organizado, Gendarmería y sus autoridades, que hicieron como un giro radical en los años, principios de los 2000, se pusieron realmente a tener como una visión gremial y a sacar adelante los intereses de Gendarmería, y eso fue no sé si fue positivo o no, pero yo creo que sí empoderó mucho a una generación de gendarmes, los que está Cristian Alvear y toda esa generación. Fue muy buena porque le subió un poco el nivel a la discusión, entraron en la discusión pública, pero también lo instaló en un debate más político, que yo creo que ahí es donde se empieza a mezclar. Entonces, todos estos escenarios de crimen organizados efectivamente se utilizan para buscar recursos, para buscar más facultades, para buscar más legitimidad social. Y lo que estamos viendo acá es que se mezcla el genuino interés de una institución que se manda sola por posicionarse dentro del circuito de la seguridad pública donde nunca ha estado, porque antes se querían posicionar, Gendarmería siempre buscó posicionarse en el circuito de las Fuerzas Armadas y de orden. Pero eso no se logró, ya no fue. Pero hoy día vieron una oportunidad para posicionarse en este otro circuito. Ellos quieren ser parte de las policías, ellos se tratan de policía. Entonces, finalmente tenemos como una respuesta institucional, organizacional de Gendarmería que
que tiene más relación con sus traumas, yo siento, históricos, con la carencia que ha tenido institucionalmente Gendarmería que con las reales necesidades. Y lo del crimen organizado, obviamente, es una buena excusa para ir a buscar recursos, facultades, para crear departamentos de inteligencia, de análisis. Pero insisto, Gendarmería es como tratar a un adolescente. Mientras tú no hagas bien lo que tienes que hacer, no vamos a pasar a la siguiente etapa. Y Gendarmería, lamentablemente, y no es por culpa de ellos, yo creo que acá la culpa es del Estado chileno, que, bueno, la dictadura hizo lo suyo con Gendarmería, básicamente lo anuló, pero si recordamos, previo a la dictadura, Gendarmería era una institución policial que tenía arriba a un servicio público de civil que miraba la reinserción social. Y ese modelo es el modelo al que tenemos que avanzar de nuevo, y que sea un servicio que esté sobre Gendarmería, que tenga control, digamos, político, y que se haga cargo de la reinserción, que pueda tener un diálogo sano con Gendarmería, pero la verdad es que acá Gendarmería es una institución policial que tiene que asegurar que la gente no se escape, básicamente, y la gente que se encarga de la parte de reinserción son los civiles, que son como, y esto también lo vi en mi tesis, son como son de una jerarquía inferior dentro de la jerarquía social de la institución. Oye, Pablo, y si uno tuviera que hacer, porque estamos hablando como también los desafíos, los problemas que tiene la institución, pero haciendo zoom en el gendarme. O sea, ¿cuáles son los problemas que hoy enfrenta el gendarme como funcionario? Porque sabemos que hay muchos problemas de salud mental, sabemos que tienen problemas de ingreso, hay ciertas cuestiones bien particulares en el reclutamiento también. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son hoy día como las necesidades de la persona gendarme para que no esté expuesto a todas estas cosas que estamos hablando acá? Sí, bueno, es compleja la respuesta a eso, porque parte del problema es que los gendarmes mismos vienen de historias de mucha carencia. O sea, no son personas de muchas oportunidades, en general vienen muchos de zonas rurales del sur, no tienen muchas oportunidades. Si tú les preguntas, a mí me decían, quizás para los gendarmes más viejos aplica, quizás no tanto para los jóvenes, pero era o me dedicaba al campo o era gendarme, no tenía más opciones. Pensar ya en carabinero era como mucho para mi posición social, eso es lo que me decían. Entonces son personas de muchas carencias sociales, y entonces lo que viven básicamente es el desarraigo. Se tienen que ir de sus lugares. Gendarmería se vienen a Santiago, después los trasladan al norte. Entonces son personas muy desarraigadas y empiezan a crear una familia dentro de Gendarmería. Y eso tiene efectos bien nocivos, porque se genera esta especie de camaradería donde se aceptan cosas como la pequeña corruptela o cuestiones o vulneraciones, etc. Entonces, yo creo que Gendarmería, los gendarmes mismos requieren, en primer lugar, los sueldos iniciales no son tan malos para una persona que se capacita por 6 meses, de hecho, porque la capacitación, rápidamente ellos pueden estar en función. Entonces, yo creo que requieren más formación, de todas maneras, pero requieren sobre todo, yo pensaría, como una reconfiguración de la organización de Gendarmería. Esta idea de las dos plantas, de oficiales y suboficiales, es una barrera para las personas, para que las personas crezcan, básicamente, profesionalmente. Imagínate, tú eres suboficial, vas a ser siempre suboficial. No vas a poder cambiar de escala. Y eso no tiene ni un sentido. ¿Cuál es el incentivo entonces de un suboficial que parte en el trato directo, en la garita, sabiendo que con suerte va a llegar a ser jefe de un módulo? Entonces, yo creo que, y esto también lo vimos en un estudio que hicimos en el centro, la idea del desarrollo profesional en Gendarmería está muy truncado. Y no hace ni un sentido, al menos en Gendarmería. Yo no lo he estudiado respecto de las otras fuerzas armadas que también tienen esta distinción, pero sí creo que debiese haber una sola planta, un solo escalafón donde las personas puedan crecer, puedan tener expectativas. Eso por un lado, pero lo otro también creo, y siendo un poco majadero, sí creo que Gendarmería se beneficiaría mucho de un servicio civil que lo acompañara en las funciones, que de alguna manera ejerciera una relación como de trabajo conjunto, para que ellos se aboquen a lo que saben hacer. Si el problema de Gendarmería es que ha tenido que hacer muchas cosas que no sabe hacer. Claro. Entonces, creo que pasa mucho por la capacitación, pero sobre todo por reordenar organizacionalmente, como rediseñar un poco el sistema penitenciario. Yo creo que pasa fuertemente por ahí, y eso va a impactar fuertemente en las condiciones de salud mental,
en la idea de camaradería que tienen, esta idea de ser como soldados de guerra, porque están sujetos a una presión que es bien brutal. Muy grande. Sí. Pablo, para cerrar ya y volver a la contingencia electoral, digamos, cárcel isla, cárcel en el desierto, cárcel de alta seguridad. Cárcel barco. Cárcel barco, verdad, cárcel barco. ¿Es una alternativa real? ¿Algún tipo de modelo de cárcel estilo Bukele o estos estilos de alta seguridad? A ver, todas las cárceles con barco, isla, desierto, adolecen del mismo problema, que es que atentan contra un catálogo de derechos humanos que tenemos, del cual somos suscriptores en Chile. O sea, tendríamos que renunciar a ellos, denunciarlo, decir ya no creemos en esto, no creemos que a las personas que están privadas de libertad los pueden ir a ver, las comunicaciones, porque eso por un lado, o sea, sin duda esto va a afectar y tiene un alto costo en términos de derechos humanos de las personas presas de libertad y que en rigor su única restricción es la libertad y cierto ejercicio en las comunicaciones, etc. Pero todos los otros derechos se mantienen, al menos así está normativamente establecido. Eso sería un problema. Segundo, es totalmente inviable operacionalmente tener cárceles de ese tipo. O sea, yo creo que es mucho más fácil escaparse de una cárcel isla, barco o incluso desierto, porque eso va a exigir un control del Estado muy, muy fuerte. Y en ese sentido las organizaciones criminales son mucho más ágiles y mucho más hábiles que el Estado para buscar escape, etc. O sea, creo que son mala idea en términos operativos también. Además, dicho sea de paso, las cárceles, no sé qué opinas de esto, pero además son de alguna manera pequeñas ciudades donde aparte de los gendarmes trabaja mucha gente, civiles y todo, y tienes que tener gente que esté disponible a ir a la isla, al barco, a trabajar. Y yo creo que podéis poner mucha plata sobre la mesa. No, eso sería carísimo. Inabordable. Estar trasladando gente, alimentos, imagínense todo lo que significa la operación de una cárcel, es muy inviable. Sí. Claro, eventos complejos, si tú no tienes un hospital accesible, se va a morir mucha gente, gendarme entre otros, no solo internos, entonces son inviables operativamente desde todo punto de vista. Y la cárcel, las ideas de alta seguridad que son más discutibles porque efectivamente necesitamos, pero la verdad es que a principio de año nosotros teníamos el repas con vacantes. Entonces yo le dije alguna vez a algún exdirector y le dije, a ver, pero ¿cuántos son estos casos? Y él mismo me reconocía que no era más del 1 o 2% de la población penitenciaria. Entonces no podemos pensar un sistema para ese porcentaje. Entonces, claro, uno podría pensar unos módulos especialmente acondicionados, etcétera, pero creo que la política penitenciaria no pasa por ahí. Si la política penitenciaria sigue teniendo una demanda central que es el 90% de las personas que van a salir no van a volver a cometer delitos, que son personas menos complejas, que están profundamente arrepentidas de lo que hicieron y que quieren rehacer su vida. Ese es el sistema penitenciario que hay que pensar. Por eso yo en algún minuto le decía al actual ministro de Seguridad, cuando era ministro de Justicia, le decía, yo pensaría también en cárceles de poca seguridad. Claro. Porque no podemos tener cárceles promedio para todos. Claro. Esa la segmentación de alguna manera también tiene que ser hacia la flexibilización, hacia aumentar los espacios de libertad, porque hay una cuestión que es clave. La reinserción y el encierro son oxímoron, son totalmente antítesis. O sea, no se pueden en el fondo dar en el mismo tiempo. Exactamente, entonces si tenemos cárceles como la penitenciaría no podemos esperar que nadie se reinserte ahí. Entonces necesitamos pensar también un sistema penitenciario más flexible, con modelos más abiertos, como los que hay en Costa Rica, que hemos visto, las unidades de atención integral y en otros países que van a atender a población que no va a ser compleja, donde la dinámica interna va a ser otra, los riesgos van a ser otros, pero si seguimos pensando en ese 2%, la política penitenciaria está destinada, yo creo, al fracaso. Te agradecemos mucho, no te lo advertí, así que, pero siempre nosotros tradicionalmente hacemos el recomendados, serie, libro, película, lo que quieras que nos puedas recomendar. Me acabo de terminar un libro increíble de Juan Gabriel Vázquez, si no me equivoco, el autor, que es un colombiano que habla... yo soy muy malo para registrar, pero creo que se llama Volver la vista atrás.
Gran libro. Gran libro que Gran habla. libro, sí. Además, yo me lo leí sin saber si esta era una historia real o inventada y no quise nunca saber hasta el final. Y cuando supe, y este es el spoiler, que bueno, no es spoiler porque se sabe, Sí. pero son historias reales de personajes que todavía están vivos y que son historias alucinantes y que muestran un poco las locuras desde mi punto de vista que la Guerra Fría y la ideología en su minuto hizo con familia ese entera. es un gran libro, Me pareció increíble. Ese es el último que me lo terminé hace 2 días. Antes me había terminado La Guerra de Galio, que también lo recomiendo mucho, un clásico de Héctor Aguilar Camín. Así que no, puedo recomendar muchos libros también, pero eso es para partir. Bueno, te damos las gracias por haber venido, Pablo, y por esta conversación tan interesante, y a todos los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, para que estén atentos a lo que vamos a estar subiendo. Eso, muchas gracias. Gracias por la invitación.